Amigas, y muy buenas noches para todos. El placer saludarlos una vez más. Pasó los octavos de final de la Conmebol Libertadores y vamos a hablar ya de lo que dejó el partido que faltaba completar la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. En el estadio de Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué, se enfrentaban el Deportes Tolima Independiente del Valle. El Deportes Tolima cayó 1-0 ante Independiente del Valle en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué. Por el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores, el conjunto dirigido por Sebastián Oliveros dominó buena parte del encuentro. Tuvo la posesión y generó varias opciones para conseguir el empate, pero se encontró con un Aldair Quintana determinante bajo los tres palos. Independiente del Valle golpeó temprano al minuto 11. Emerson Pata envió un centro al área y Aarón Rodríguez apareció para conectar de cabeza para marcar el 1-0, en una acción que fue revisada por el VAR antes de ser validada. A partir de ese momento, Tolima tomó el control del partido y comenzó a buscar con insistencia la igualdad. El Pijao adelantó sus líneas, manejó la pelota y llevó el juego hacia el campo ecuatoriano, aunque le faltó precisión en el último tramo para transformar su dominio en goles. Una de las oportunidades más claras llegó al comienzo del segundo tiempo, cuando Junior Hernández cobró un tiro libre que terminó estrellándose contra el poste derecho. Después Tolima siguió acumulando llegadas con Jorge Hurtado, Luis Sánchez, Adrián Parra y Homer Martínez. Precisamente al minuto 66, Homer Martínez tuvo una gran oportunidad para empatar después de quedar frente al arco. Pero Aldair Quintana apareció con una gran intervención para mantener la ventaja de Independiente del Valle. El arquero ecuatoriano terminó siendo una de las figuras del encuentro, gracias a sus intervenciones ante la insistencia del equipo local. Independiente del Valle, por su parte, aprovechó la ventaja para replegarse y proteger el resultado. El equipo ecuatoriano se dio protagonismo y posesión, pero también encontró espacios cuando Tolima adelantó sus líneas y buscó hacer daño mediante transiciones rápidas. Oliveros movió el banco en busca del empate. Edward López ingresó por Kelvin Flores al comienzo del segundo tiempo. Y después del minuto 70, Jader Valencia reemplazó a Jorge Hurtado, pero las variantes no fueron suficientes para romper la resistencia ecuatoriana. Además, Tolima tuvo que afrontar desde temprano la lesión de Brian Rovira, quien salió al minuto 20 y fue reemplazado por Luis Sánchez. Con el 0-1 final, Independiente del Valle se lleva una ventaja mínima. Para el partido de vuelta, Tolima, pese a dominar y generar varias oportunidades durante el encuentro, tendrá que buscar la remontada en Ecuador para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ya espera Flamengo. Y ganó el conjunto ecuatoriano Independiente del Valle por 1-0 frente al conjunto de Tolima. La revancha será el martes 25 a las 21:30 en Ecuador. 15 remates tuvo el conjunto colombiano contra 8 de Independiente del Valle. 4 remates al arco del conjunto colombiano contra 2 del conjunto ecuatoriano. Tuvo más la posesión el conjunto colombiano con el 68%, 32% el conjunto Independiente del Valle. Y ahora sí vamos a repasar los partidos de vuelta de la Conmebol Libertadores 2026. Vamos al Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Se volvían a enfrentar por cuarta vez en este torneo Independiente Rivadavia de Mendoza y Fluminense. El primer partido fue en el Maracaná, que ganó el conjunto mendocino 2-1. Luego fue empate en Mendoza, 0-0 en la ida en el Maracaná por los octavos de final. Y Fluminense clasificó gracias al equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza porque le ganó a Bolívar. Vamos a repasar lo que ocurrió en este partido. Independiente Rivadavia cae en penales ante Fluminense. Fluminense se clasificó este martes a los cuartos de final de la Libertadores al superar en tanda de penales por 5-4 Independiente Rivadavia tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido jugado en Mendoza. El conjunto brasileño permitió un empate en la agonía del partido con un gol del penal del paraguayo Alex Arce. Selló la clasificación gracias al guardameta Fabio, que contuvo 2 lanzamientos de José Florentín y de Rodrigo Atencio. La serie entre el equipo argentino y brasileño registró en el partido de ida un empate sin goles en el mítico Estadio Maracaná.
de Río de Janeiro. En el minuto 35, el capitán Thiago Silva conectó un tiro de esquina, pero en el trayecto a la portería se desvió en su compañero Agustín Canovio, que el balón se fue desviado. Sobre el final del primer tiempo, el que tuvo la última opción fue el local con un golpe de cabeza de Juan Manuel Elordi, que no salió con potencia. En el inicio del complemento fue Alex Arce quien tuvo el primer gol de la noche, que no pudo darle dirección y su remate se quedó con las manos del portero Fabio. Minuto 57. Se fue expulsado por doble amonestación Agustín Canovio, tras una dura falta, y a partir de allí el técnico marcado, que reemplazó al despedido Luis Ubeldía, rotó los suplentes y determinó entre ellos el ingreso del centrocampista colombiano Kevin Serna. En el minuto 75, Kevin Serna definió al fondo de la red con calidad ante la salida del portero Nicolás Volcato. Todo fue tensión para el equipo local, que recién sobre el último minuto encontró el empate tras una mano en el área de Ignacio da Silva, que el árbitro Andrés Rojas cobró penal a instancias del VAR, que Alex Arce cambió por gol del empate. En la tanda de penales, Luciano Costas dio su tiro por arriba del travesaño para la visita, pero Fabio selló la clasificación de Fluminense tras desviar los remates de José Florentín y Rodrigo Atencio. En la próxima estancia de cuarto de final, Fluminense se va a encontrar frente a otro argentino, Platense. Bueno, vamos a repasar. Kevin Serna abrió la cuenta para el conjunto carioca y Alex Arce de penal en el último minuto empató para el conjunto de Independiente Rivadavia. Bueno, y así fue la tanda de penales. Thiago Silva abrió la cuenta. Matías Fernández empató. Luciano Acosta falló. Iván Villalba puso el 2-1. René Rodríguez puso el 2-2. Fabio tapó el penal de José Florentín. Hércules Pereira de un Nacimiento puso el 3-2. Maximiliano Salas, que estaba a préstamo de River, el 3-3. Mateus Martinelli puso el 4-3. Alex Arce el 4-4. Claudio Rodríguez puso el 5-4 y Rodrigo Atencio su penal fue tapado por Fabio. Y así pasó el conjunto de Fluminense. 11 remates tuvo el equipo mendocino contra 9. 3 remates al arco del conjunto mendocino, 4 del conjunto de Fluminense, 52% de posicionamiento del conjunto brasileño, 48% el conjunto de la Lepra mendocina. Se fue invicto el conjunto de Independiente Rivadavia de la Conmebol Libertadores, que fue su primera participación gracias al título obtenido el año pasado por la Copa Argentina. Vamos al estadio Claro Arena en Santiago de Chile. Estudiantes ganó 3-0 frente a la Universidad Católica. Se clasificó este martes a los cuartos de final de la Libertadores con un doblete de Guido Carrillo incluido en el triunfo por 3-0 ante la Universidad Católica de Chile, disputado en Santiago. Los goles de Guido Carrillo en el minuto 53 y 83 sentenciaron el partido, mientras que el tanto de Joaquín El Tucu Correa abrió el marcador en el minuto 44, para que los argentinos resolvieran una serie que llegó igualada 1-1 tras el partido de ida de los octavos de final. Estudiantes se va a enfrentar al Corinthians. Los dirigidos por el uruguayo Alexander el Cacique Medina sacaron provecho en su visita al Claro Arena ante los cruzados, que llegaron disminuidos por múltiples bajas y encaminaron el triunfo del primer tiempo. El primer gol de Estudiantes llegó sobre el final de la primera etapa, cuando la igualdad parecía afianzada por intermedio del delantero Joaquín Correa, quien había entrado por el lesionado Thiago Palacios. Con un remate desde la media luna, Correa definió al palo derecho del guardameta Vicente Bernedo tras un pase que recibió de Baltasar Rodríguez. El duelo hasta entonces fue parejo. Ambos equipos comenzaron con imprecisiones en los pases. Cuando el encuentro ganó ritmo, sobre la media hora el cuadro de La Plata tuvo más posesión de la pelota. Católica logró más profundidad en sus ataques, pero con disparos sin mucho peligro para el portero uruguayo Fernando Muslera, como el que le detuvo al delantero argentino Justo Gianni en el minuto 13. El técnico de los Cruzos, Daniel Garnero, dio entrada tras el descanso al atacante Clemente Montes para potenciar una ofensiva disminuida por la ausencia del goleador Fernando Sampedri por acumulación de amarillas. Estudiantes, sin embargo, no le dejó espacio para progresar y a los 8 minutos de iniciar la segunda parte puso el 2-0 con un cabezazo picado de Carrillo tras un centro de Eros Mancuso. Con la ventaja,
El técnico Medina apeló a los cambios y su equipo cedió el protagonismo a la Católica, que se volcó al arco de Muslera buscando descontar, que estuvo cerca con un disparo atajado a Branco Ampuero en el minuto 75. El tiempo se fue agotando y las aspiraciones del cuadro chileno terminaron sucumbir con el tercer gol, que concretó el doblete de Guido Carrillo, quien definió entrando al área con un puntazo al palo izquierdo de Bernedo. 3-0 ganó el conjunto de Estudiantes de La Plata con un gol de Joaquín Correa a los 44, y a los 53-83 Guido Carrillo sentenció la serie. 7 remates del conjunto chileno contra 10 de Estudiantes. Uno solo remate de la Católica, 6 de Estudiantes, 51% de posición el pincha, 49% de los cruzados. Se van a enfrentar a Corinthians en los cuartos de final. Bueno, vamos a repasar el siguiente compromiso que se disputó entre Coquimbo Unido y Platense, que fue 0-0 en el Francisco Sánchez Rumoroso. 1-1 fue en la ida en Buenos Aires, y Cossani lleva a Platense a la clasificación a cuartos de final. Platense logró este miércoles avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Copa Libertadores al superar en una tanda de penales por 7-6 al Coquimbo Unido, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario del partido de vuelta a los octavos de final. El guardameta Juan Pablo Cossani detuvo el séptimo penal a Salvador Cordero, silenció al público presente en las gradas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo. La serie había llegado con un empate 1-1 en el duelo de ida, disputado la semana pasada en el estadio Ciudad de Vicente López, en la entrada de Buenos Aires. En la siguiente fase del torneo, el conjunto Calamar se va a ver las caras contra Fluminense. Este miércoles el partido quedó sin goles tras un inicio en el que Platense tuvo dificultades para elaborar el juego ofensivo de Coquimbo, que fue más profundo, probaba al arco con remates pero sin peligro. Los aurinegros tuvieron dominio ofensivo durante varios minutos. Lograron remates de Cristian Zabal, Sebastián Galani y Luis Riveros, con lo que estuvieron cerca de abrir el marcador. La jugada más clara, no obstante, fue el atacante Guido Badala en el minuto 34. Con un mano a mano ante el portero Juan Pablo Cossani, quien despejó con los pies con una chique. El cuadro argentino respondió antes de irse al descanso con las dos jugadas peligrosas en las que el guardameta del Coquimbo, Diego Sánchez, fue protagonista. En la primera, el meta cometió el error en confiarse en que la pelota saldría por la línea final y la perdió con el delantero Luciano Jiménez, quien centró para Nicolás Retamar, pero no pudo convertir al quedar incómodo para el remate. La segunda parte perdió ritmo. A los Piratas les costó generar juego fluido y el Calamar utilizó mejor sus aproximaciones en el área con cabezazos de Víctor Cuesta y Kevin Retamar, que salieron desviados. El partido se volvió friccionado y ambos equipos optaron por la precaución, cuidando su portería y relegando la iniciativa de encarar al arco, aunque los dirigidos por Martín Palermo tuvieron mayor posesión de la pelota. Así el cuadro marrón consiguió arrinconar a los locales, amenazando la portería de Sánchez con un tiro libre de Franco Zapiola, que sacó Sánchez, y un remate de Nicolás Diente López, que pegó en el travesaño, y en el rebote el balón fue despejado por Francisco Salinas. El susto despertó a los dirigidos por Hernán Caputo, que tuvieron dos opciones con Alejandro Azócar antes de irse a los penales. Vamos a repasar los penales. Partido primero Platense con gol de Agustín Lagos. Sebastián Galani empató. Mateo Mendia puso el 2-1. Nicolás Johansen puso el empate. Nicolás López puso el 3-2. Elvis Hernández puso el 3-3. Luciano Jiménez el 4-3. Juan Cornejo puso el 4-4. Franco Zapiola el 5-4. Diego Sánchez Carvajal el 5-5. Serie de 1. El arquero Juan Pablo Cossani el 6-5. Alejandro Azócar el 6-6. Martín Barrios el 7-6. Y atajó Juan Pablo Cossani el penal de Salvador Cordero. 0-0 en los 90 y pasó el conjunto de Platense. En penales, 8 remates contra 9 del conjunto Calamar, 4 del conjunto del Pirata, 3 del conjunto del Calamar, 41% de posesión tuvo el conjunto de Coquimbo, 59% de Platense. Ahora vamos a repasar el partido que se disputó en el estadio La Nueva Olla, en Asunción. Vamos a repasar el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras. La ida fue
1-1 en San Pablo. Se enfrentaban por cuarta vez. Había 2 empates, uno en La Hoya por la fase de grupos, otro en San Pablo por la ida de los octavos y el triunfo de Cerro en fase de grupos en Brasil. Cerro Porteño cae ante Palmeiras y dice adiós a la Libertadores. Cerro Porteño cayó por 1-0 ante Palmeiras en la Nueva Olla y se despidió a la Libertadores 2026. Las ganas y el deseo no fueron suficientes y Cerro Porteño volvió a tener una amarga noche en la Copa Libertadores al quedar eliminado por parte del Palmeiras de Brasil, cediendo en la Nueva Olla por 1-0, marcado por el paraguayo Gustavo Gómez. Poco por reprochar al equipo azulgrana, que entendió la manera de cómo enfrentar a un equipo que tiene amplia diferencia a favor en presupuesto, tiempo de trabajo y jerarquía individual, ya que plantó dura lucha de arranque con un perfil solidario y combativo de alta presión, controlando el juego al igual que en la ida, sosteniendo el trámite muy lejos de su portería, esto gracias al sacrificio de los encargados de generar el juego, cumpliendo bien otro tipo de rol. Pero el fútbol tiene estas cosas. Finalmente, en los partidos disputados en movimientos sin errores, termina desnivelando la calidad individual, elemento que tuvo de sobra el conjunto paulista, golpeando y duro sobre el cierre de la primera parte, con una magnífica definición de cabeza de Gustavo Gómez. El mazazo caló hondo en el espíritu del ciclón, que no supo cómo variar de argumento, enfriando su iniciativa combativa para que la visita pueda desarrollar lo mejor de su juego, con movimientos coordinados ante un equipo local que con el correr de los minutos se quedaba sin paciencia y reflejo de ello, una nula precisión, apostando más a la lucha que a un juego coordinado y pensante para buscar la heroica ya en los minutos finales. Y le sigue costando, y mucho a Cerro Porteño, afrontar este tipo de partidos, ya que no alcanza a empujar con la fuerza del corazón, ya que sin un argumento mejor trabajado o con alternativas de reacción, se hace difícil prevalecer en campo, materia que sigue siendo pendiente para la institución de Barrio Obrero, y que con el correr de los años se acrecientan los miedos ante las repetidas frustraciones. Párrafo aparte para la maravillosa hinchada azulgrana, que acompañó de principio a fin, brindando un marco único y respaldando al equipo hasta el último aliento, teniendo que postergar un año más ese anhelado sueño de festejar en casa, el dejar de rodillas a un gigante del continente. Cerro Porteño levanta el pañuelo al adiós en una Copa Libertadores en donde fue de menos a más, habiendo tumbado a su némesis de los últimos años, pero el destino los volvió a poner frente a frente, pero esta vez una vez más quedando con las manos vacías. Ganó el conjunto del Palmeiras por 1-0, con gol de Gustavo Gómez, centro de John Arias, y así se fue el partido. 6 remates de Cerro Porteño contra 10 de Palmeiras, 3 remates largos para cada uno, 56% de posición de Cerro, 44% del Palmeiras. Vamos a repasar otro partido de la Conmebol Libertadores. Duelo brasileño entre Flamengo y Cruzeiro. La ida fue 1-1 en el Mineirão en Belo Horizonte. Georgian de Rascaeta y Samuel Lino llevan a Flamengo a cuartos de final. El campeón actual Flamengo se impuso por 2-1 ante el Cruzeiro este miércoles en el Maracaná en Río de Janeiro y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores con 2 golazos de Georgian de Rascaeta y Samuel Lino, ambos pases de Pedro. El equipo carioca le valió una excelente primera mitad y su calidad individual para atar la victoria en casa ante más de 72.000 personas y olvidar el 1-1 del partido de ida en el Mineirão. Cruzeiro solo despertó en la segunda parte con el zapatazo del argentino Lucas Romero, pero nada pudo hacer ante la jugada coral de Rascaeta, Pedro y Lino, que finalizó el exjugador del Atlético de Madrid tras dejar sentado a un rival en el minuto 62. El conjunto carioca pondrá ahora su prueba a su hegemonía en cuartos ante el Deportes Tolima de Colombia o Independiente del Valle de Ecuador, que se va a definir la próxima semana. A los hombres dirigidos por el portugués Leonardo Jardim le bastaron unos pocos minutos para tomar las riendas del encuentro. Con Pedro en el once titular, el cuadro carioca encerró al cuadro que también del portugués Artur Jorge,
que solo vio la vida pasar los primeros 45 minutos. Leo Ortiz no acertó por poco de cabeza y Samuel Lino probó 2 veces desde fuera del área hasta de Rascaeta consiguió rematar con el muslo mientras se caía. La Raposa no superaba el centro del campo. Gerson muy pasivo en defensa. Mateus Pereira desapareció en ataque. La única buena noticia para los visitantes era el empate a 0. Pero entonces de Rascaeta hizo una pared con Pedro. Se internó en el área y metió una rosca al palo largo imposible para Otavio en el minuto 35. Delicatessen del 10 y explosión del júbilo en el Maracaná. Casi por obligación el cuadro celeste salió de la cueva en los últimos minutos del primer tiempo. Sin embargo, el descanso cambió por completo el guión de la primera mitad. Esta vez fue el Cruzeiro que maniató al equipo carioca. El Fla, desconcertado con la resurrección de su adversario, se quedó sin argumentos tras las primeras de cambio. Jorginho salvó sobre la línea un desvío fabricado entre Caio Jorge y Leo Pereira, que superó por alto a Agustín Rossi, que tuvo que intervenir el VAR, que no apareció que toda la circunferencia de balón rebasara la línea de gol. Cruzeiro insistió y halló el empate en las botas de su capitán Lucas Romero. Pisó, miró y se sacó un derechazo seco desde fuera del área que sorprendió a Rossi en el minuto 51. Pero la escuadra de Belo Horizonte quería más. Caio Jorge se encargó de mantener el miedo en el cuerpo de los flamenguistas. Cuando peor lo estaba pasando el campeón, Pedro se inventó otro toque sutil para dejar solo a Lino, que recortó a William con maestría y fusiló sin piedad a Octavio. Un gol definitivo que deja a Flamengo más cerca, su quinto título continental. Jordan de Rascaeta abrió la cuenta para el conjunto carioca, Lucas Romero puso el empate y Samuel Lino puso el 2-1. 21 remates del conjunto del Flamengo, 13 del Cruzeiro, 8 remates al arco del conjunto carioca, 3 del conjunto Cruzeiro, 52% de posición contra el 48%. Vamos al estadio de Rodrigo Paz Delgado, en Quito, entre Liga de Quito y Mirasol. La ida fue 1-1 y la revancha 0-0. El Mirasol de Brasil hizo sufrir este jueves a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al imponerse por 5-4 en la tanda de penales. Tras el empate 0-0 en los 90 minutos y el 1-1 en la ida, en la que el conjunto ecuatoriano se enfrentará a Palmeiras. En la definición por penales se anotaron para la Liga el brasileño Daverson, el peruano Jesús Pretel, el ecuatoriano Michael Estrada, el uruguayo Gianfranco Ayala, el chileno Fernando Cornejo, mientras que el portero Gonzalo Valle atajó el lanzamiento de Víctor Luis. Pero los brasileños anotaron Alisson, Carlos Eduardo, Neto y Bruno Santos, mientras que Víctor Luis desperdició su cobro. Durante los 90 minutos el conjunto visitante tendió una telaraña defensiva en la que se enredó el rey de copas de Ecuador, que incluso pudo quedar fuera, de no ser por la falta de precisión de los atacantes brasileños en el remate final. Al comienzo del partido, un mal pase del portero Gonzalo Valle estuvo a punto de terminar en gol, pero Shailon se apresuró en el remate y el balón se marchó por el costado derecho. Janer Corazón no logró rematar en la boca del arco brasileño y el balón terminó en tiro de esquina después de un disparo raso y potente de Josué Cuero. Fernandinho también tuvo una clara ocasión de gol con su disparo desde fuera del área que se marchó junto al vertical derecho de Valle. Corozo desperdició otra oportunidad de rematar de cabeza desde corta distancia, pero el balón salió desviado por el arco defendido por Walter. En la reanudación, Fernandinho buscó el gol con un potente remate, pero Valle respondió con una gran atajada y desvió el balón. Durante el segundo tiempo, Mirasol mantuvo un planteamiento extremadamente defensivo. Por momentos se replegó con todos sus jugadores al borde del área, aunque también encontró espacios para salir en rápidos contraataques. Valle volvió a salvar a su equipo ante una acción de peligro de Nilsson, que sacó un colocado disparo a media altura que el portero ecuatoriano rechazó con una gran intervención. André Luis no alcanzó a golpear con su cabeza el balón enviado desde el costado izquierdo en otra ocasión de gol para el conjunto brasileño. 0-0 fue en los 90 minutos y Liga de Quito pasó por penales. Víctor Luis falló su penal, el arquero. Víctor Luis falló. El lateral falló. Daverson puso el 1. Alisson dos Santos puso el
El empate, Jesús Peitel puso el 2-1, Carlos Eduardo el 2-2, Michael Estrada el 3-2, Neto el 3-3, Gianfranco Alla el 4-3, Bruno Santos el 4-4 y Fernando Cornejo el 5-4 final. Liga de Quito jugar frente a Palmeiras. 11 remates del conjunto de la Liga de Quito, 13 de Mirasol, 3 remates al arco para cada uno, 60% de posición de balón para el conjunto de la Liga de Quito, 40 del Mirasol. Y por último, vamos a repasar el compromiso que se disputó en el Arena Corinthians. El Timao recibía a Rosario Central. La ida fue 0-0 en el Gigante de Arroyito. Memphis Depay, que volvió al conjunto del Corinthians y a cuartos de final a un Corinthians con uno menos. Después de una renovación conturbada, un adiós prematuro y un retorno sorprendente, el neerlandés Memphis Depay entró desde el banquillo para asistir a Breno Bridon, derrotar 1-0 a Rosario Central con un jugador menos y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde lo espera Estudiantes de La Plata. Clasificación épica del Timao, que batió al equipo de Ángel Di María en una falta cobrada en el primer palo por el delantero neerlandés, que desvió con la uña Breno Bidon al minuto 80. Para entonces, los dirigidos por Fernando Diniz llevaban 20 minutos encerrados atrás después de la expulsión de Raniele por una falta temeraria a la rodilla de Enzo Copetti. El cuadro argentino, presionado tras el 0-0 del partido de ida, anuló a los locales en la primera mitad, pero fue incapaz de aprovechar su superioridad numérica en la segunda. Y eso que Diniz, ex seleccionador brasileño, no logró en ningún momento que su Corinthians plasmase sobre el césped su idea del dominio y posesión extrema. La lista de bajas también era interminable. Linkar, Yuri Alberto, Zacarías Laibat, Vitinho, Kaique, Alan, André y Memphis Depay de vuelta tras semanas de incertidumbre en relación a su continuidad, que empezaba desde el banquillo. Además, la presión asfixiante y sorprendente de Rosario ahogó la salida de los paulistas, algo nerviosos a tenor del gran número de errores técnicos en los primeros minutos. Pese a todo, Corinthians pudo adelantarse con un zurdazo desde el pico del área. Cayó César en el minuto 14. Ledesma evitó el gol con una mano salvadora. Y hasta ahí el peligro del Timón en la primera mitad. Tras el fogonazo de Cayo César, lo apostó todo a balones en largo de Pedro Raúl y sus casi 2 metros de altura. El delantero tenía la misión de aguantar y esperar la llegada de un compañero más rápido. Pocas veces funcionó esa receta. Los canallas descontaron el juego de la escuadra albinegra, pero tampoco se acercaron con peligro al área rival. Hamilton Campas se topó con Mateusinho a la izquierda. Di María solo aparecía en las jugadas a balón parado, mientras que los Ibarra, Navarro y Rodríguez estaban demasiado preocupados para no perder la posesión. Ya en el complemento, el partido aumentó de temperatura con entradas duras por parte de ambos equipos. El árbitro venezolano Alexis Herrera fue demasiado permisivo con el ímpetu exagerado de algunos jugadores, hasta que el VAR le llamó la orden en una falta con los tacos de Raniele sobre la rodilla de Copetti, y el volante brasileño, que ya venía amonestado en la primera parte, recibió la roja directa en el minuto 58. Con uno menos, Corinthians se encerró atrás y siguió tensando la cuerda de infracciones al límite del reglamento. Rosario Central quiso dar un paso al frente. Hamilton Campas intentó. Fue entonces cuando en el minuto 71 Diniz recurrió a su as en la manga, Memphis Depay, de vuelta tras un tremendo lío con la directiva, que decidió no renovar y lo dio marcha atrás. Pero Corinthians seguía sufriendo. Copetti se aprovechó un clarísimo mano a mano contra Hugo Sousa, tras ganar el cuerpo a cuerpo a Gabriel Paulista. El pesimismo crecía en el feudo paulista hasta que Depay lanzó una falta con veneno al primer palo, y Vido, el más listo de la clase, se adelantó en su marcador y puso de pie para poner por delante del cuadro de San Pablo. Un golpe demasiado duro para Rosario Central y una flama de esperanza para Corinthians, que aguantó 1-0 hasta el final. 1-0 ganó el conjunto de Corinthians con gol de Breno Bidon al minuto 80. Raniele fue expulsado. 7 remates del conjunto del Timón, 8 de Rosario Central, 3 remates al arco de Corinthians, 1 de Central, 44% de posesión para el Timón, 56% de posesión para el Canalla. Y así pasó los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, a falta del juego de revancha entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, que la ida en Ibagué fue para el conjunto ecuatoriano por la mínima.
Y así se va a jugar los cuartos de final. Estudiantes va a recibir a Corinthians en La Plata, la ida. La vuelta será en el Neoquímica Arena en San Paulo. Flamengo espera a Porto Lima o Independiente del Valle. Se jugaría primero en Ecuador o en Ibagué. Y la revancha se define en el Maracaná. Flamengo jugará todos sus partidos en condición de local hasta la semifinal en caso de avanzar, porque fue el mejor de la Copa en la fase de grupos. Palmeiras Liga de Quito. La ida será en el Allianz Parque en San Pablo. La revancha será en el Rodrigo Paz Delgado en Quito. Fluminense Platense en el Maracaná de Río de Janeiro. La ida. Y la revancha será en el Ciudad Vicente López en Florida. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana para hablar de los partidos de los equipos colombianos. Y luego en septiembre ya tendremos los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Gracias, buenas noches.